Buenos días. Reciban todos nuestros más sinceros saludos en este fin de semana. Hoy es domingo, no muy, digamos, un poco nublado, ¿cierto? Y entonces, de toda forma, es un día para descansar y por tanto le deseamos a todos que lo logren pasar de la mejor manera. No sé si se escucha bien, le agradecería si alguien me dice si se escucha, si se ve bien. Hoy el tema nuestro es de una pregunta que siempre nos hicieron o siempre nos cuestionaron, podríamos decir de otra manera, y es que en el transcurso del tiempo que estuvimos conectados directamente con nuestros hermanos, una y otra vez nos trataron de cuestionar o de incluso afirmar de que nosotros lo que queríamos era perdonar el régimen por todas sus atrocidades, por esto, por lo otro, por muchas cosas. Nosotros éramos, incluso hasta muchos nos llegaron a decir que somos incluso hasta cómplices de todo lo que ocurre en nuestro país por nuestra posición. Y yo sencillamente, o nosotros, les respondimos desde nuestra bloqueada finalmente página de Queremos Frente Ciudadano, que nosotros no hablábamos de perdón, porque nos perdonará o no a nosotros solo Dios. No somos nadie, nosotros no somos nadie para perdonar a alguien. Al contrario, nosotros deberíamos pensar si nosotros mismos merecemos algún perdón de Dios, que es el único que nos perdonará o no. No obstante a eso, nosotros le dejamos bien clara nuestra posición y ahora trataremos de hablar sobre esto, pero para directamente ya dejar explícita nuestra postura. Desde aquel entonces, nosotros comenzaremos por dejarla bien clara ahora. Y luego después conversaremos un poco. Yo le explicaré desde nuestra posición por qué pensamos así. Debatiremos, pondremos algunos ejemplos, pero comenzaremos con esto. Todo surge porque, bueno, ya decía, gran constante, los cuestionamientos y ataques que ya no nos vimos en la postura, en el momento, en la obligación de dejar bien clara nuestra posición. Y surgió casualmente por un comentario que nos hace un hermano nuestro que está aquí en las redes, a quien respeto mucho,
pero como que no mencionamos nombres, no lo vamos a mencionar. Y lo importante es que fue lo que ahorita estamos yo me sonrío porque me quedo frío con la censura. Yo incluso realmente no sé si ustedes me están escuchando. Desde el otro aparato. Bueno, aquí. Bueno, creo que cero comentario, cero comentario, pero bueno. Entonces, nos vamos al tema nuestro, que es realmente lo que queremos. Sobre la censura de esto tendremos una conversación totalmente aparte. Lo último que está ocurriendo es que no puedo comentar mi propio comentario. Yo ahora mismo lo abro y no lo veo. Y entonces, desde otro teléfono sí lo ven. Desde otras latitudes lo ven. Y entonces, eso es un tema aparte. Supuestamente estamos restringidos de tal o más cual acción o función, pero esto solamente es lo único que me provoca realmente así incondicionalmente una sonrisa o algo así, porque es tan burda. Entonces, como ya les decía, este cuestionamiento que siempre nos hicieron, finalmente nos obligó a dejar bien clara nuestra postura, con referencia a si perdonar o no perdonar. Dijimos que nosotros considerábamos que solo Dios nos perdonará, y que no sabemos si nosotros mismos merecemos perdón. Pero bueno, el amigo nuestro comienza su comentario de la siguiente manera, y dice que si alguien de la UCI se mete en estos debates por equivocación, midiendo cómo está el termómetro ideológico, sí se dará cuenta de cómo está la balanza. Eso quiere decir de quién está en contra del perdón o quién está a favor del perdón. O sea que nos consideramos dioses para perdonar. Pero bueno,
nuestra respuesta fue que la impresión que se llevará el curioso de la UCI es que no tenemos la mínima cultura del debate. Hay excepciones. Y tampoco queremos asumirla. Aunque todos los días queremos, pero finalmente siempre terminamos como Juan y Pablo Fajao. Por otro lado, yo me refiero a ignorar las ofensas y los insultos personales, no los criterios que no compartimos o que ofenden en alguna medida a nuestro pueblo. A esos comentarios sí hay que darle el frente, pero con inteligencia, con sabiduría. Con argumentos y bajo ninguna condición y bajo ningún concepto con ofensas mutuas o vocabulario marginal. También les comento una vez más que nosotros no hemos bloqueado nunca, ni bloquearemos a nadie. Nosotros nunca querremos sacar a alguien, al contrario, nosotros queremos que cada día entren a nuestros debates más hermanos nuestros, a nuestras modestas pero necesarias conversaciones. Nosotros sencillamente queremos que nos comportemos a la altura de las exigencias de nuestro pueblo, con madurez ciudadana. Tengo reseca la boca, discúlpenme, por favor. Con principios democráticos, con responsabilidad patriótica por cada palabra que nosotros pronunciemos o escribimos aquí. Para nosotros cualquier otro comportamiento es inadmisible en nuestra desesperante situación. Y más aún cuando nuestro objetivo es instaurar la plena democracia en nuestra patria. Y entonces, de ahí nosotros pues procedimos a explicarle cuál es nuestra posición referente al perdón o no perdón al régimen o a no sé quién por lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Y nosotros textualmente, eso fue hace 8 o 10 años atrás. Y quizás ahora nosotros podríamos exponer de otra manera, quizás más bonita, pero en su esencia dice lo mismo. Y nuestra postura la dejamos aquel día reflejada y la dejamos y la seguimos teniendo hoy y la tendremos siempre, porque es lo cuerdo y es lo lógico. Y entonces textualmente le diré lo que nosotros se lo aquí está. Nosotros le explicamos que nosotros no hablábamos de perdón porque simplemente porque nos perdonará o no solo Dios. Nosotros hablamos de justicia en el más amplio concepto de esta palabra. Y uno de los principios básicos de la justicia dice así: es preferible que 10 culpables no cumplan condenas que un inocente sea condenado. Y nosotros, con nuestros discursos, nuestra vanidad
e indiferencia, estamos condenando a más de 11 millones de inocentes hermanos nuestros, convirtiéndolos en víctimas cuando los principales responsables, directos e indirectos, o ya desaparecieron o están a punto de desaparecer biológicamente. Y tanto los que finalmente quedaron en el poder como los que se fueron han vivido toda su vida sin el mínimo temor de ser procesado en ningún tribunal, ni nacional ni internacional. En unos años, pocos de ellos podrán pararse siquiera, y mucho menos ante un tribunal. Entonces, hermano, no es perdón, es justicia, es realismo. Continuar con esos discursos significa continuar con la política de protección del estado de relación entre nosotros, los cubanos. Lamentablemente, una gran parte de nuestros hermanos, tanto en Cuba como fuera de ella, no conocen las verdaderas raíces de nuestra tragedia. Y no es por falta de información, sino por la constante y inescrupulosa tergiversación y manipulación de esa información. Así como el permanente adoctrinamiento ideológico, tanto en Cuba como en el exterior, sometiéndonos a pruebas de la dignidad humana en un país democrático, precisamente al arribar a él. Por ejemplo, en aquel momento yo le ponía el bautizo de Miami, o sea, ¿está en contra de la dictadura o está a favor de la dictadura? Si no, ya sabes, ubíquese. Algo parecido hoy día online en la web. Muchos han tenido que secarse los pies dentro del agua para llegar a ese bautizo, después de haber atravesado el infierno marítimo. Todo esto es tristeza, dolor y bochorno para todo el que de verdad se sienta cubano. Justicia también es, hermanos, no utilizar y no permitir que utilicen nuestro razonamiento ni el de nuestros hermanos para cometer o contribuir directa o indirectamente a favor de una injusticia. Decía nuestro gran apóstol que política es eso, el arte de ir levantando hasta la justicia la humildad injusta, de conciliar la fiera egoísta con el ángel generoso, de favorecer y armonizar para el bien general. Así decía nuestro apóstol. Mi difunto padre me agregó que todo lo demás es o aventurismo político, o populismo, o intereses mezquinos. No hay otro. Entonces, hermanos, escuchemos a nuestros próceres que son y deberían ser siempre nuestra inspiración en todo lo que nosotros debemos de hacer. Y les decía que si nosotros nos considerábamos tan no pecadores, digamos, para decirlo de alguna manera, que deberíamos perdonar a alguien o no perdonar a alguien,
pues entonces seamos también justos y mirémonos a nosotros mismos. Nos merecemos nosotros perdón. Incluso como nación, como sociedad, como miembro de una familia, en fin, como persona, merecemos nosotros mismos el perdón. ¿Dónde está nuestra nación? ¿Dónde están los valores humanos que nosotros teníamos? Yo salí de Cuba y era mi generación, hace 35 años que salimos de Cuba, y era una nación noble, para decirlo de alguna manera, donde habían valores, donde el respeto, donde quiera, existía. Hoy lo hemos perdido todo, absolutamente todo. Entonces, nosotros merecemos perdón. Esto no tiene que ver nada con las necesidades materiales que existen en nuestra sociedad, en nuestras familias. Todo esto es comprensible de que existen todas estas situaciones, pero nosotros, salí yo con 17, 18 años no cumplidos de Cuba, y nosotros, digo nosotros, mi familia, mis vecinos, mi pueblo que existe, que vivía alrededor mío de nosotros, ninguno tenía riqueza, todos éramos pobres. De hecho, éramos pobres, ahora somos mucho más pobres. Pero cuando yo salí de esa pobreza, existía el respeto, existían valores humanos. Todo eso ha desaparecido en nuestra sociedad. Entonces merecemos nosotros perdón. Ya le comentaba que éramos pobres y todo esto existía. Para mí lo más temible que era llegar a mi casa y que alguien le dijera a nuestros padres de que yo le falté el respeto a una persona mayor. No importa si fuera conocida o no conocida. Nos faltó todo. No inculcamos a nuestros niños, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, no le inculcamos el respeto, no le inculcamos la bondad, no le inculcamos la nobleza. Al contrario, le inculcamos todos los demás antivalores que existen en el mundo y no los necesarios para que una persona sea una persona noble en un futuro. Y entonces merecemos nosotros perdón. ¿Qué piensan ustedes? ¿No lo merecemos? Realmente no lo merecemos. Tenemos ejemplos de hermanos nuestros que dieron su vida por regalarnos a nosotros la independencia de nuestro país. Escribieron proezas en esta vida por hacernos a nosotros libres. Y nosotros hoy ni nos acordamos de quiénes son ellos. Y al contrario, en ciertos casos, nos burlamos de esos hermanos nuestros, gracias a los cuales nosotros somos un país soberano. Somos capaces de burlarnos de estos hermanos. Por poner un ejemplo, pongamos a nuestro apóstol. Nuestro apóstol
vivió 42 años. ¿Dónde están los mayores de 42 años en nuestro país? Que hagan hecho un mínimo por nuestro pueblo, incluido yo. ¿Dónde están? Y ahí lo dejó todo él escrito, todo masticadito nos dejó como deberíamos comportarnos en tal o más cual situación que presente nuestra nación. Porque también tenemos hermanos nuestros que van a decir, pero Martí dijo esto, Martí dijo lo otro. Sí, él nos masticó todito para cualquier situación que presente nuestra nación. Pero no nos dijo que teníamos que aferrarnos a esto o a aquello. Debemos de aprovechar la enseñanza de nuestro apóstol en lo que nos implica la hora y el momento en que se encuentra nuestra nación. Entonces, honremos a nuestro apóstol, no nos burlemos de ellos. Y si usted tiene más de 42 años, usted, si lo hace, es un bochorno humano, realmente. Y el que lo haga con menos de 42 años, es porque antes de cumplirlo piense hacer algo por nuestro pueblo. Que ojalá lo logre, por supuesto. Estamos realmente dispuestos a apoyar a cualquiera que lo intente lograr. Entonces, vivimos entre comillas. Yo considero que he permanecido en ciertos países. Nunca he vivido. La vida no se puede vivir del autoengaño. Vivir lejos de sus familiares, de sus seres queridos, no es vida. Por eso pienso que realmente a veces me dicen que somos más felices que ustedes. Y yo considero que es así mismo. Son más felices. Pero llegamos aquí a otros países del mundo y nos sentimos felices y nos olvidamos de que tenemos una patria, tenemos un montón de amigos, de familiares, de vecinos que están viviendo allí. Y cada uno de nosotros, o muchos de nosotros, piensa así: oye, yo ayudo a mi familia y lo demás. Entonces, él piensa que está ayudando a su familia. Y sí, él la está ayudando a permanecer eternamente en tal situación. Ninguna ayuda material que nosotros seamos capaces de darle a nuestros hermanos en Cuba lo va a salvar de nuestra eterna situación. ¿Me entienden? Es por esto que nunca realmente ayudé por nombre a alguien de mi familia. Siempre
le dejé esa parte a mi madre. Para saber que yo no estaba ayudándolo físicamente a ello a permanecer en esa situación. Porque, por supuesto, hay que ayudarlo, pero hay que ayudarlo y hay que tratar de que ellos se sientan bien. Pero yo siempre quedo recapacitando de que sencillamente actuando de esa forma estamos heredando. Mis hijos seguirán enviando, mis nietos luego seguirán enviando y ayudando. Y así vamos a permanecer toda la vida. Por tanto y demás, todo lo que nosotros en el plano material hagamos por nuestras familias en Cuba, está bien, pero realmente no los ayuda en esencia, en lo necesario que necesita cada familia del pueblo cubano. Por tanto y demás, hermanos, no quiero hacer larga esta transmisión para que sea más cómoda verla, porque realmente cuando es larga es un poco tedioso. O sea, no es que sea tedioso, porque estamos hablando de cosas realmente tales y como son. Pero no tenemos ese tiempo, yo lo comprendo perfectamente. O sea, cuando ahorita iniciaba, quería comentarle de que nosotros estamos viviendo, entre comillas, en otros pueblos. Nos olvidamos de que existe nuestra patria. Y lamentablemente llegamos, por ejemplo, hoy yo llegué a este país y me resulta, ¿cómo decir?, un poco asombroso de que nuestros hermanos que han vivido tanto tiempo en este país, que han tenido la oportunidad de cada año y en cada esquina escuchar y saber quién es Martin Luther King, nunca lo han tomado de referencia para consolidar la lucha nuestra por nuestra transformación. Y realmente Martin Luther King, yo le estaba diciendo en un comentario a ustedes, con una publicación que hice, que Martin Luther King vivió solo 39 años. Y también le dejé explicado en la publicación que fue capaz de hacer Martin Luther King, cuán reconocido es a nivel mundial, a nivel planetario y principalmente a nivel de este país, Estados Unidos, cuál trascendental es para este país la obra de Martin Luther King. Sin embargo, nos hemos encaprichado a escuchar a otros
considerado, pienso yo, que lo consideren más grande que Martin Luther King. Pero a la par con nuestro gran apóstol, por si no le alcanzó la obra de nuestro gran apóstol para hacerle frente a nuestra situación en nuestro país, pues tenemos ahorita la oportunidad de aprovechar la obra de Martin Luther King. ¿Cómo luchó Martin Luther King para regalarnos hoy a todos nosotros las libertades y los derechos que tenemos? ¿Por qué no seguir su ejemplo? ¿Por qué empecinarnos a escuchar a otras personas? Explíquenme. Quizá yo esté equivocado, no comprendemos que no tenemos la absoluta verdad, pero yo no entiendo esto. ¿Cómo es posible de tener un prócer de tal magnitud en su país y a nivel planetario, y que seamos capaces de tomar de ejemplo a otros próceres que no minimizo absolutamente nada de ellos? Pero este fue el que nos dio las libertades y los derechos y murió por ellos. Y vivió solo 39 años. Y nosotros ya sobrepasamos esas edades. Tanto la de Martin Luther King como la de nuestro gran apóstol. 39, 42 años. Ya la sobrepasamos. ¿Y qué hemos hecho? Encasillarnos en ambos lados. No, hermanos. Así no estaremos y no estamos ayudando a nuestro pueblo. Entonces, se han acumulado ciertas preguntas, a la cual trataremos de responder cada vez. Las preguntas del plano personal, no tengo nada en contra de responderla, solo cuestión de tiempo. No va a ser en estas directas, pero sí, cuando yo me conecto en la carretera, de momento podría irles respondiendo. A todos les deseo un feliz domingo y concluyo por respeto a su tiempo, por respeto a ustedes y porque les sea más fácil escuchar nuestra postura, que no ha variado y tampoco variará en todo lo que podamos hacer por nuestro pueblo. Seguimos abiertos a todas y a todos nuestros hermanos. Pueden escribir, pueden venir con nosotros. Ya le explicaba en las conexiones anteriores. Están invitados a venir. Igual nosotros estamos listos para apoyar a cualquier organización o persona o quien sea que trate de concentrarnos a todos en busca del consenso y en busca del diálogo con nuestros hermanos que ostentan el poder, para de esta manera buscar un punto de inflexión que nos conduzca
a poner en marcha una transformación de nuestro país. A todos un gran saludo, les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestra patria. Nos vemos el próximo domingo. El tema lo organizaremos y se lo dejaremos escrito. Hasta la próxima.